Mi padre me desheredó por una mentira. Años después suplico que lo perdonara. Nunca imaginé que una sola mentira pudiera destruir una familia entera. No hablo de una mentira pequeña. Hablo de una mentira tan cruel que hizo que mi propio padre me llamara traidor delante de toda la familia, me quitara mi herencia, me echara de la empresa que ayudé a levantar y me dijera que, desde ese día, estaba muerto para él. Lo peor no fue perder el dinero. Lo peor fue ver cómo el hombre al que más admiraba prefirió creer en cualquiera antes que en su propio hijo. Y aunque ese día pensé que nunca volvería a verlo, la vida tiene una forma muy extraña de devolverle a cada quien lo que sembró. Años después, cuando ya era demasiado tarde para recuperar el tiempo perdido, mi padre apareció frente a mí con el orgullo completamente destrozado, llorando, suplicando, pidiéndome un perdón que durante años yo soñé escuchar. Pero para entonces, yo ya no era el mismo hijo que él había expulsado de su vida. Mi nombre es Daniel. Tengo 37 años y, si estás escuchando esta historia, quiero pedirte una sola cosa. No juzgues demasiado rápido, porque eso fue exactamente lo que destruyó mi familia. Desde niño crecí admirando a mi padre. Era un empresario respetado. Todos lo conocían como un hombre justo, trabajador y estricto. Para mí era un héroe. Jamás faltó comida en la casa. Nunca nos hizo pasar necesidades. Pero también era un hombre incapaz de mostrar cariño. No recuerdo que me abrazara. No recuerdo que me dijera que estaba orgulloso de mí. Con él, el amor siempre se demostraba trabajando. Mientras otros padres llevaban a sus hijos al parque, el mío me llevaba a las bodegas de la empresa. A los 15 años ya sabía llevar inventarios. A los 17 negociaba con proveedores. Y a los 20 prácticamente administraba una parte del negocio. Él siempre decía, «Algún día todo esto será tuyo, si demuestras que lo mereces». Esas palabras se quedaron grabadas en mi cabeza durante años. Trabajé como nadie. Mientras mis amigos viajaban o salían de fiesta, yo estaba revisando cuentas o ayudando a resolver problemas en la empresa. Nunca me quejé, porque creía que estaba construyendo mi futuro. Y también el orgullo de mi padre. Pero había alguien que odiaba verme cerca de él. Mi tío Ricardo, el hermano menor de mi padre. Siempre sonreía cuando mi papá estaba presente, pero cuando nos quedábamos solos, su expresión cambiaba por completo. «No te emociones tanto, muchacho. Todavía falta mucho para que heredes algo». Al principio pensé que solo eran bromas, hasta que comenzaron a desaparecer documentos importantes. Faltaba dinero en algunas cuentas. Había contratos modificados. Y curiosamente, cada problema terminaba apuntando hacia mí. No existían pruebas suficientes para acusarme, pero sí suficientes para sembrar dudas. Ricardo siempre encontraba la forma de decir frases como «Qué raro. Solo Daniel tenía acceso. Yo no quiero señalar a nadie». Era un experto manipulando. Nunca acusaba directamente, solo sembraba la duda. Y la duda hace más daño que una mentira abierta. Durante meses, intenté demostrar que alguien estaba manipulando la empresa. Pero cada vez que encontraba algo sospechoso, las pruebas desaparecían. Alguien siempre llegaba antes que yo. Hasta que ocurrió el desastre. Un viernes por la tarde, desaparecieron más de $300,000 de una cuenta corporativa. La transferencia había sido realizada usando mi usuario. Mi contraseña, mi computadora. Era imposible. Yo estaba en otra ciudad cerrando un contrato. Tenía boletos de avión, facturas, videos, clientes que podían confirmar dónde estaba. Pensé que todo se aclararía. Qué ingenuo fui. Mi padre ni siquiera quiso escucharme. Llegué a la oficina y encontré a toda la familia reunida. Ricardo, mi madrastra, mis primos, los abogados y mi padre con una carpeta sobre la mesa. ¿Lo hiciste? Solo preguntó eso. Ni siquiera dijo hijo. Solo, ¿lo hiciste? Respondí inmediatamente. No. Entonces explícalo. Le mostré todo. Mi viaje, los documentos, las pruebas. Pero Ricardo ya tenía preparada otra historia. Según él, yo había dejado programada la transferencia antes de viajar. Había planeado todo. Había querido escapar con el dinero. Era absurdo, pero sonaba convincente.
Y cuando alguien quiere creer una mentira, cualquier explicación le parece suficiente. Mi padre golpeó la mesa con tanta fuerza que todos guardaron silencio. Luego dijo las palabras que jamás olvidaré. Desde este momento quedas despedido. Sentí que el piso desaparecía. Papá, no me llames así. Esa frase me atravesó el pecho. Has traicionado todo por lo que trabajamos. Intenté acercarme. Él retrocedió, como si yo estuviera contaminado. Después tomó otro documento. Era el borrador de su testamento. Lo rompió frente a todos y dijo: «No recibirás un solo centavo de mi patrimonio». Mi respiración se volvió pesada. Mi madre había muerto cuando yo tenía 12 años. Él era la única familia que realmente me quedaba. Y en menos de 5 minutos me había quitado todo. Trabajo, familia, apellido, futuro, orgullo, todo. Antes de salir solo dije una frase: «Algún día descubrirás quién hizo esto». Él respondió sin siquiera mirarme: «Cuando llegue ese día, será demasiado tarde para ti». Tenía razón. Solo que no imaginó para quién sería demasiado tarde. Las semanas siguientes fueron un infierno. Nadie quería contratarme. Ricardo había movido influencias. Los rumores decían que yo había robado a mi propio padre. Perdí amigos. Perdí clientes. Perdí mi departamento. Terminé viviendo en una habitación diminuta mientras buscaba cualquier trabajo. Hubo noches en las que cené únicamente pan con café. Hubo días en los que pensé que mi vida había terminado. Pero también hubo un momento en el que entendí algo. Si seguía esperando que mi padre creyera en mí, nunca iba a levantarme. Así que dejé de esperar. Empecé desde cero. Acepté un empleo humilde en otra ciudad. Aprendí nuevas habilidades. Trabajé de sol a sol. Años después, fundé mi propia empresa de logística, con un solo camión usado. Mientras otros dormían, yo seguía trabajando. Cada cliente satisfecho traía otro. Luego otro. Y otro más. 5 años después ya tenía una flotilla. 10 años después, mi empresa era una de las más importantes de la región. Nunca usé el apellido de mi padre. Quería demostrarme que podía lograrlo sin él. Mientras tanto, la empresa familiar comenzaba a hundirse. Lo que nadie sabía era que Ricardo seguía robando. Solo que ahora ya no tenía a quién culpar. Falsificó contratos. Vendió propiedades. Sacó dinero de cuentas ocultas. Pidió préstamos enormes usando el nombre de mi padre. Cuando todo explotó, desapareció. Dejó deudas millonarias, demandas, embargos y un padre completamente destruido. Fue entonces cuando la verdad comenzó a salir. Los auditores encontraron documentos antiguos, correos electrónicos eliminados, grabaciones de cámaras olvidadas y finalmente un disco duro donde Ricardo guardaba copias de todas las operaciones fraudulentas. Allí estaba todo: las transferencias, las manipulaciones, las fechas, incluso conversaciones donde se burlaba diciendo: «Daniel era el candidato perfecto. Mi hermano jamás sospecharía de mí». Cuando mi padre escuchó ese audio, cuentan que se quedó inmóvil durante varios minutos. No habló, no gritó, simplemente envejeció de golpe. Comprendió que había destruido la vida del único hijo inocente que tenía. Pasaron algunos meses. Yo no sabía nada, hasta que una mañana mi secretaria me dijo: «Hay un señor mayor insistiendo en verlo. Dice que es urgente». Salí pensando que sería algún cliente, y lo vi. Mi padre, mucho más delgado, con el cabello completamente blanco, las manos temblando, los ojos llenos de lágrimas. Durante unos segundos, ninguno habló. Finalmente dijo: «Hola, hijo». Era la primera vez en más de 10 años que volvía a llamarme así. Respiré profundo. «¿Qué necesita, señor?». Vi cómo esas palabras le rompían el corazón. Me pidió unos minutos. Entró a mi oficina. Sacó una carpeta. Dentro estaban los documentos donde anulaba mi desheredación. Pero ya no importaban. Yo había construido mi propia vida. Entonces hizo algo que jamás imaginé. Se arrodilló. Mi padre, el hombre más orgulloso que conocí. De rodillas, llorando. «Perdóname, por favor». Sentí un nudo enorme en la garganta. Había esperado ese momento durante años. Lo había imaginado cientos de veces. Pensé que cuando llegara, sentiría satisfacción.
Pero la verdad fue diferente. Solo sentí tristeza, porque entendí que el tiempo perdido nunca volvería. No podía recuperar las Navidades, los cumpleaños, los abrazos que nunca existieron, las conversaciones que jamás tuvimos. Mi padre lloraba como un niño. Repetía una y otra vez: «Perdóname, yo te fallé». Me tomó varios minutos responder. Finalmente le dije: «Te perdono». Su rostro se iluminó, pero antes de que pudiera decir algo más, continué: «Te perdono, porque no quiero seguir cargando este dolor. Pero perdonar no significa que todo vuelva a ser como antes». Bajó la cabeza. Sabía que tenía razón. Lo ayudé a levantarse. Le ofrecí un vaso de agua. Conversamos durante horas. Por primera vez en nuestra vida hablamos como padre e hijo, no como jefe y empleado. Él reconoció cada error. No intentó justificarse. Solo aceptó que había permitido que el orgullo y la desconfianza destruyeran a su propia familia. Antes de irse, me entregó una carta escrita a mano. En ella decía que si algún día tenía hijos, esperaba que jamás cometiera el error de escuchar más las mentiras de otros que el corazón de mi propia familia. Años después, cuando nació mi hijo, comprendí el verdadero significado de aquella carta. Prometí que nunca permitiría que el orgullo hablara más fuerte que el amor, porque las mentiras pueden destruir una familia, pero es la falta de confianza la que termina enterrándola. Y aunque mi padre y yo logramos reencontrarnos antes de que fuera demasiado tarde, siempre quedó una cicatriz imposible de borrar. Hay perdones que liberan el corazón, pero hay años que nadie puede devolver.